amor por la patria. Como ustedes saben, hubo una enorme polémica en relación a limitar la reelección de los senadores y de los diputados principalmente. Y pese a que esto se había aprobado originalmente en la Cámara de Diputados, posteriormente pasó al trámite en el Senado. Y el Senado, en la voz, por ejemplo, de personas como Juan Pablo Letelier, como José Miguel Insulza, y con la marginación de senadores como Elizalde y como Navarro, que se inhabilitó para votar, no se pudo aprobar finalmente el proyecto de ley, o al menos eso es lo que ellos pensaban, que no se había aprobado el proyecto de ley que permitía la retroactividad, es decir, aquellas personas que ya habían ocupado cargos de senadores, por ejemplo, por 2 periodos, simplemente no iban a poder volver a hacer a participar en las elecciones como senadores, y los diputados que tenían ya 3 periodos tampoco iban a poder participar en las elecciones para diputados. El hecho que las elecciones o que este efecto fuera retroactivo fue rechazado por los senadores, porque principalmente consideraron que limitaba sus posibilidades y obviamente limitaba sus posibilidades económicas de seguir lucrándose a través del aparato estatal. Entonces, ¿qué hicieron? Rechazaron la idea que la reelección fuera retroactiva, es decir, la aprobaron solamente en el sentido de que de aquí en adelante no pudieran volver a reelegirse por más de 2 periodos los senadores y por 3 periodos los diputados. Pero ellos, como son tan ineficientes y podríamos decir, comillas, ignorantes en temas constitucionales, ignoraron que esto se trata de una ley de derecho público. Y al ser una ley de derecho público, si no se le manifiesta a través de artículos transitorios que esto va a tener una modificación especial, rige de manera absoluta, es decir, con retroactividad incluida. Por lo tanto, la Cámara aprobó el límite de la reelección de las autoridades y quedó lista para hacer ley. Esto, como les decía anteriormente, luego del error cometido previamente en el Senado, la normativa regirá en inactum. Esta es una locución latina que dice inmediatamente. Con esto, 38 diputados y 13 senadores no podrán repostular a sus cargos en los próximos comicios. La Cámara de Diputados, por lo tanto, revisó y aprobó esta tarde por amplia mayoría el proyecto de ley que limita la reelección de autoridades, entre ellos senadores y diputados. El proyecto, que fue visado con retroactividad incluida, esto dado que si bien en el Senado se rechazó esta norma, es decir, en el Senado no querían que esto fuera retroactivo, y por ejemplo senadores emblemáticos como José Miguel Insulza, él dijo que no iba a permitir el que la ley esta se aplicara con retroactividad. Sin embargo, si bien el Senado rechazó esta norma, como les explicaba, en la Cámara Baja varios abogados constitucionalistas comentaron en la Comisión de Constitución que la norma se aplicará in actum, lo que significa que inmediatamente se empezará a aplicar y regirá para quienes hoy están en ejercicio, dado que corresponde a ley de derecho público. Y las leyes de derecho público tienen estas características, que al parecer los senadores, por ejemplo, como Juan Pablo Letelier, que tienen capacidad para crear una ley donde se declare, por ejemplo, que la brisca es deporte nacional, o ese tipo de leyes que no le sirven finalmente en nada a este país, o como José Miguel Insulza, que son buenos solamente para hablar, o como Alejandro Guiller, que es bueno para copiar y pegar de internet, por ejemplo, información, no se percataron de este hecho, que la ley que estaban aprobando era una ley de derecho público y que por lo tanto empezaba a regir in actum, es decir, inmediatamente. Con esta aclaración, la principal aprehensión de varios diputados y diputadas en relación a que la norma debe ir con retroactividad quedó zanjada.
y este miércoles la sala de la Cámara aprobó el texto como venía de la Cámara Alta, es decir, del Senado, dejando establecido que se aplique para autoridades actualmente en ejercicio. Es decir, por ignorancia, los senadores aprobaron una ley que ellos no querían aprobar en el fondo porque los iba a limitar en el hecho de que pudieran postularse nuevamente a este cargo, ya sea de senadores o diputados, pero los senadores cometieron ese error, sin querer, queriendo, como se decía, aprobaron una ley que los va a perjudicar desde el punto de vista de ellos inmediatamente en las próximas elecciones. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados se dejó establecido que se aplique para las autoridades actualmente en ejercicio. Respecto justamente de esta aclaración, el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, fue quien informó a la sala, siendo el encargado de dar cuenta del documento de la Comisión de Constitución. Jurídicamente, concluyó el profesor Patricio Zapata, que la reforma aprobada por el Senado, sin artículos transitorios, opera in actum, es decir, en la próxima elección parlamentaria estaríamos afectos a una inhabilidad aquellos diputados que ya completaron, por ejemplo, 3 periodos y 2 periodos los senadores de la República. Entre los argumentos en contra se mencionó que la norma, por ejemplo, limitaría a que la gente pueda elegir al candidato que más le guste. Así, yo me pregunto a qué elector le gusta Juan Pablo Letelier o José Miguel Insulza, en fin, o el antipatriota del senador Navarro. Como sea, los senadores cometieron un error que va a beneficiar enormemente a la ciudadanía, que va a beneficiar enormemente al país, y próximamente va a significar, por ejemplo, lo más probable es que los senadores no sientan vergüenza de la ignorancia jurídica que tuvieron al votar una ley de la República y seguramente van a buscar judicializar el problema para decir que en el fondo lo que ellos querían era aprobar una ley que no les impidiera repostularse nuevamente y una ley que no se aplicara retroactivamente. Porque son ignorantes simplemente. De esta forma, por ejemplo, para las próximas elecciones presidenciales, que también incluyen y se topan con las elecciones senatoriales, Juan Pablo Letelier por fin se va a poder ir para su casa tranquilamente después de haberse llenado los bolsillos con millones y millones que son sacados de los impuestos de todos los chilenos. Podremos descansar también del antipatriota senador Alejandro Navarro. Podemos descansar también de Guido Gilardi o de Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana. Es una buena noticia para el país que no tengamos que vernos nuevamente sometidos a un nuevo periodo senatorial de estos senadores que querían perpetuarse en el poder. Finalmente serán 38 diputados y 13 senadores los que no podrán repostularse a sus cargos en las próximas elecciones, tanto de diputados como de senadores. Dentro de ellos, como les dije, el senador Navarro. Tal vez ahora sí se pueda ir no sé si podrá irse a Venezuela a servir de soldado al dictador Maduro, por ejemplo. O Juan Pablo Letelier podrá integrarse a un club de Rayuela, por ejemplo, o a un club de brisca. Eso sí, en cualquiera de los dos casos dejarán de recibir los sueldos millonarios que reciben actualmente y dejarán también de traficar las influencias que a lo largo de estos años los han hecho famosos por manejos turbios, por ejemplo, en el caso del senador Letelier,
y también en otros casos, como por ejemplo el senador Guido Girardi. O también tendrán que dejar importancia a las influencias antipatriotas del senador Alejandro Navarro, ese senador que siempre está remando en contra de Chile, por ejemplo. En cualquier medida o ley internacional o tratado internacional que se esté tratando de promover en contra de Chile, por ejemplo, siempre el senador Navarro está allí presente. Es una gran noticia para la República de Chile. Nos estamos viendo en un próximo programa. Amor por la patria.